Pero me parece que habría que iniciar, pregunto, ¿cómo se podría interpretar o manifestar qué es la verdad trascendente? Esa es mi pregunta. Probablemente, la verdad que nunca lo analicé para responder, pero entiendo que lo trascendente es lo eterno, es decir, que trasciende todo límite, todo tiempo, ¿no? Y por ahí entiendo se ha de referir a que buscamos verdades que son temporales, que tienen que ver con nuestra vida temporal, la actual, la que tenemos, limitada, a ser un tiempo que no lo manejamos nosotros. Y bueno, cuando partimos de este mundo, lo que es temporal no es de mucho valor en el mundo eterno al que forma parte el espíritu. Entonces, tendríamos que aprovechar el tiempo de estar en este mundo, que es limitado, a buscar lo que es trascendente, ¿no? Y no es tan solo para cuando partimos de este mundo poder llevar aquello que es de valor en el otro, sino que para justamente cuando lo encontremos, hacerlo parte de nuestra vida y vivir a través de esas verdades trascendentes nuestra vida. Y de esa manera llegar en conexión a los demás y en contacto, desde lo que es eterno. Entonces, no solo yo habré de vivir esa verdad y en esa verdad, sino que también la compartiré con los demás en mi expresión, del tipo que sea. Porque no solo nos expresamos a través de verbo, ¿no? A veces en el silencio con lo que estamos haciendo somos observados y lo que se observa resulta ser un ejemplo para alguien. A veces damos buenos ejemplos, muchas veces damos malos ejemplos. Y por ahí nadie tiene, o son muy pocos, la intención de dar malos ejemplos. Pero cuando uno está pensando tan solo en sus propias necesidades, sin evaluar las consecuencias de lo que uno hace para los demás, uno ve solo lo que es de su interés. A veces resulta que hacemos cosas que son malos ejemplos, ¿no? Entonces, si empezamos de a poco a ir incorporando lo que es trascendental, es decir, lo que trasciende tiempo, lo que trasciende lo pasajero, lo limitado, lo material, lo que se habrá de sostener por siempre, bueno, lo podemos encontrar en nuestra propia vida. Es decir, somos un espíritu que tiene un cuerpo. Entonces, si vivimos como un espíritu y nos servimos de este cuerpo para poder plasmar lo que el espíritu busca de traer al mundo, bueno, podremos, si se quiere, volver más amoroso o espiritual nuestra vida, la de toda la sociedad, ¿no? Empezando por cada uno de nosotros, los individuos que conformamos esta humanidad. Entonces, lo que es, si se quiere, trascendente es lo que va más allá de las barreras. Entonces, bueno, una que la humanidad, si quiere, toma como tal es la muerte. Parece ser que eso es algo de lo que no queremos hablar ni tratar. Sin embargo, todos sabemos que es parte de la vida. Pero no nos gusta hablar de esto porque se nos termina, parece ser, la posibilidad de experimentar tantas sensaciones o tantas experiencias en el mundo que nos pueden resultar satisfactorias. Pero bueno, a la medida que vayamos tomando conciencia con el tiempo, vamos a ver que muchas experiencias que pueden parecer satisfactorias en este mundo no lo son tanto para el espíritu, ¿no? Es decir, el espíritu se aferra a lo eterno, él es eterno. Y lo que es eterno es el amor, y lo que es eterno es el presente. Y es difícil comprender o alcanzar lo trascendente si no vivimos en el presente, que es, en verdad, lo sabemos, el único tiempo en el que vivimos. No vivimos otro tiempo, es imposible. Siempre vivimos en el presente, pero nos perdemos mucho de las enseñanzas del presente por vivir programando, proyectando o tratando de construir un futuro que pensamos o queremos que sea mejor
que este que estamos teniendo. Pero en realidad no hay que preocuparse tanto por el futuro y lo que ha de venir, sino más vale estar atento a lo que estamos haciendo. Si yo hoy trabajo la tierra que Dios me ha dado, deposito la semilla que a cada uno nos entregó y estoy dispuesto a cuidar en todo su desarrollo, desde el inicio a esto que habrá de germinar y crecer, un día habrá de fructificar, si lo acompaño en todo ese proceso, sin necesidad de utilizar siquiera mucho la imaginación, puedo llegar a deducir de que tendré frutos un día, porque estoy dispuesto a acompañar todo esto con esfuerzo, con trabajo, con atención, con conciencia, dispuesto a aprender de todo ese proceso y mecanismo. Nadie nace sabiendo y entonces vamos aprendiendo y tomando conciencia y adquiriendo sabiduría a través de la experiencia de vida diaria. Pero si no estamos trabajando la tierra, no habremos de tener cosechas. Entonces, hoy utilizamos a veces el presente para soñar en un futuro mejor, pero tiene que ser un presente acorde a ese futuro que soñamos. Vieron que muchas personas tienen hoy la respuesta y la solución para tener un mundo mejor, pero no es para el futuro. Aquel que tenga ese conocimiento, hoy lo tiene que vivir. O sea, uno lo tiene que traer a su vida. Y al traerlo uno a su vida, uno de esta manera también puede llegar a los demás, llevando esto que uno ha encontrado. Y lógico, el que esté dando buenos ejemplos no será un buen ejemplo para todos, porque no todos buscan buenos ejemplos. Hay personas que buscan asociarse desde sus debilidades con las debilidades de los demás, y entonces ahí se sienten cómodos. Pero bueno, en la medida que haya más personas dando buenos ejemplos, habrá también más personas que podrán acceder a ellos y les será más claro. Y podrán acercarse a quienes dan buenos ejemplos para, de alguna forma también, enriquecerse ellos con el conocimiento de la expresión de aquel que lo vive en sí. Entonces, cuando uno lo vive y lo toma en conciencia, y para mí conciencia es obra, es hecho, no es simplemente intelectualmente almacenar información, uno tiene la facilidad para encontrar palabras, para expresar lo que uno vive. Pero cuando uno tiene que hablar de lo que ha leído o de lo que escuchó o de las especulaciones que uno hace, se vuelve más complicado expresar la verdad, ¿no? Más complicado expresarla y más difícil hacerse entender. Cuando uno habla de la propia experiencia, todo es más claro y es la fuerza, la seguridad que uno encuentra en su vida al estar viviendo lo que expresa, no le encuentra uno al tan solo ir a transmitir o aferrarse en lo que uno lee. Porque siempre lo que uno esté leyendo, por más sabio que se diga que es el escritor, resulta ser su experiencia. Entonces a veces uno lo somete a duda, ¿no? O parte o la totalidad, porque como uno no ha hecho la experiencia de vivirlo, uno tiende a comparar con la propia experiencia o limitaciones de uno. Entonces, vinimos al mundo no para vivir la vida de otro, sino la nuestra. Y vivir la vida nuestra es en el lugar en donde nos encuentra el presente siempre. En la familia, en el trabajo, en las situaciones gratas, en los problemas que aparecen en la vida, propios o del prójimo. Es decir, en todas estas situaciones podemos de alguna manera llevar un espacio, un momento de amor más reflexivo, constructivo, y de esa forma entonces también ayudar a que todo esto pueda salir adelante de una manera más positiva, ¿no? Que es lo que acostumbramos muchas veces a hacer, que es lamentarnos mucho de lo que pasa. Es muy común buscar responsable de lo que nos pasa y no asumir nuestra responsabilidad ante lo que sucede, porque por más intencionada que haya sido la actitud de alguien que puso un pie en mi camino y me llevó a tropezar, no es el responsable de lo que me pasó directamente, porque yo no veía por dónde caminaba.
Entonces tengo que ver por dónde camino. Si estoy en un mundo en donde la conciencia no es una constante en todas las personas, una conciencia respetuosa de toda vida, ¿no? No tan solo de las conveniencias personales, estoy expuesto a todo esto constantemente. Entonces, constantemente voy en atención. Si entendemos que es una escuela, todos hemos escuchado esto, ¿no? Este mundo es una escuela. Bueno, si es una, ¿qué es lo que hay que hacer en la escuela? Prestar atención. No solo prestar atención a la enseñanza que nos conviene, prestar atención a toda enseñanza que llegue a nosotros. Entonces, bueno, eso va siendo un poco más trascendente en nuestra vida y nos lleva a encontrar la verdad. La verdad no es lo que están diciendo los sabios, la verdad es lo que vivo. La verdad es todo lo que soy, la verdad es todo lo que hay para ver en mí. Todo eso es verdad, no es solo verdad lo que quiero ver de mí. No es solo verdad en el libro lo que yo comparto y lo otro no. Todo es verdad. Entonces, desde la visión de alguien hay una perspectiva diferente a lo mejor a la que pueda tener yo, pero todos estamos observando lo mismo de distintos ángulos. Si sumáramos, en lugar de enfrentarnos por las diferencias, podríamos tener una visión más completa y general, porque hay quien está detrás de lo que yo observo que ve cosas que yo no. Entonces yo podría comentar lo que veo desde acá, la otra persona sumar lo que ve desde el otro lugar, entonces tener una idea más amplia de lo que es. Pero nos cuesta eso, ¿no? Entonces, bueno, lo trascendente estará en volcarse hacia adentro y tratar de superarnos. No estamos para superar a nadie, no estamos para imitar a ningún guía, ningún iluminado, sino para hacer nuestra vida más luminosa y para que los pasos que vamos dejando marcados en la tierra sean claros para quienes vienen detrás y no confusos. Y para que sean claros tenemos que ser claros nosotros y decididos a la hora de dar los pasos que tenemos que dar. No tan influenciados por lo que otros dicen y más atentos a lo que impulsa nuestro corazón, ¿no? Si alguien quiere, me pide el micrófono. Hola, buen día. Buen día. Me llamo Patricia y quisiera ver si me podés ayudar a aclarar algo que me está llegando últimamente y que no puedo con... Me está llegando en información a mi intelecto y a mi corazón también por señales o por sueños, entonces como que es algo que tengo que aclarar. Vivimos en un mundo dual, en donde está el bien y el mal, entre comillas, porque ¿qué es el bien y qué es el mal? Y el creador es la unidad, es el todo. Entonces, como que tengo ahí algo que no entiendo o no llego a captar, mi corazón no llega a captar, es como una pelea. Bueno, Dios es todo bondad, esto es amor, es todas las cosas buenas, y en esa y lo que nosotros llamamos el mal, ¿en qué parte de esa unidad queda? O de ese Dios creador del todo, queda eso que en este plano de la materia llamamos mal. Primero una aclaración, ¿no? Dios no es bueno, es justo. Buenos pueden ser las personas si se lo proponen. Dios es justo, más allá del bien y del mal. Es decir, en el origen o en la esencia o en el centro, todo es puro y es uno. Pero en las periferias, en las zonas más alejadas del centro de la creación,
¿no? Y lo más alejado sería, por ejemplo, el mundo material. Es lo más alejado del centro espiritual esencial. En ese mundo, es decir, desde el centro hacia esa periferia, hay un trayecto, ¿no? Hay un camino, hay una distancia. Esta distancia lleva un tiempo de recorrerla. En el tiempo está dibujado este camino, y en la medida en que uno se va alejando más del centro, esa unidad comienza a desaparecer y empieza a aparecer en la percepción de quien recorre ese camino la dualidad. ¿Y por qué esto es así? Porque es el camino evolutivo. Para entender el todo hay que comenzar por vivir las partes. Entonces, estamos viviendo esa dualidad y esos extremos de positivo, de negativo, del entendimiento relativo también de lo que es el mal, de lo que es el bien, depende de la visión de cada uno, porque hay cosas que pueden estar bien para uno que otro no las ve de esta manera, ¿no? Yo suelo usar a veces sobre esto ejemplo histórico, la vida de Jesús. Estaba sanando a una persona que de nacimiento era ciega, devolviéndole la vista, y muchos alababan y agradecían a Dios y lo veían como un enviado, pero otros veían un enviado de Satanás. Es decir, ante el mismo acto, observadores veían algo totalmente opuesto. Ahora, era su entendimiento, no en sí lo que estaban viendo. Así que si nosotros no sabemos abrirnos a las enseñanzas que la vida nos da, generamos a veces nosotros esta misma dualidad. Eso está presente en la vida de las personas que lo albergan. Si uno no le da lugar a esto y trata de vivir su vida de la manera más equilibradamente posible, es como son situaciones que uno observa que pasan, pero uno no va detrás de ellos ni se hace eco en sí. Entonces, mi equilibrio no puede depender de lo que hacen o no los demás. Mi equilibrio tiene que ser algo interno. No puedo estar tan atento y pendiente de lo que los demás están haciendo. Si entendemos, como comentaba hoy, que estamos en una escuela, hay aulas. En cada una de las aulas debe haber alumnos. Dentro de cada una de esas aulas debe haber maestros. Y si todo fuese así como debe ser, habría un orden dentro de la escuela. Pero si entendemos que esta es una escuela, pero podemos ver que pocos quieren estar dentro del aula que le corresponde, pocos saben cuál es el aula que le corresponde, pocos toman de la vida porque no saben distinguir cuál es la lección que les corresponde y andan buscando lo que es más importante, según el juicio de uno, ¿no? Claro, nosotros pensamos que, ¿para qué voy a perder tiempo en primer grado si puedo entrar a séptimo y aprender cosas más importantes? Puede que escuche cosas más importantes, pero lo más seguro es que no las entienda, porque me faltan todos los grados previos para ayudarme a entender lo que eso significa, ¿no? Es decir, todo a su debido tiempo. Si vemos esta realidad de desorden dentro de esta escuela, tendríamos que entender y aceptar de que nos vamos a encontrar constantemente con personas confundidas, que nosotros mismos vamos a estar afectados por la confusión, por no encontrar nuestro lugar. Ahora, yo puedo cambiar el mundo y ordenar esta escuela para que todos y cada uno estén dentro del aula que le corresponde, o puedo encontrar mi aula y ubicarme en ese lugar y estar atento a las lecciones que la vida tiene para darme. Entonces, el orden dentro de la escuela y el cambio del mundo empieza por uno encontrar su lugar. Este mismo hecho hace que vayamos entendiendo de a poco, cuando decidimos comenzar a vivir de esta manera la vida, lo que es ser humildes. Asumir todo lo que somos. Y somos personas que en determinados momentos, elegidos por nosotros, decidimos ser buenas y hacer las cosas bien,
con quien nos conviene, nos resulta más fácil, nos es beneficioso, y en otros momentos a veces, echándole la culpa a los impulsos naturales, podemos ser personas malas. Entonces reaccionamos, no pensamos, decimos lo que expresamos. Mentira, ¿no? Sabrán que la boca no se puede mover si no pensamos. No habla sola la boca, pensamos. Lo que pasa es que no queremos analizar lo que pensamos y no queremos sentirnos responsables de lo que decimos. Le echamos la culpa a la naturaleza. Pero, a ver, hay que ser cada vez más consciente y ver que la mente no piensa sola, recibe impulsos de nosotros. ¿De qué parte de nosotros? Es lo que tenemos que ir aclarando, ¿no? En nosotros vive el amor de Dios. En nosotros vive en algún lugar, a veces buscado o añorado, el ser, que lo vemos como algo que hay que alcanzar, cuando en realidad es lo que somos. En nosotros vive el ego, que nos lleva a estar conectándonos con el entorno para atender la propia necesidad y buscando constantemente lo que es de nuestra necesidad, ¿no? El ego. El ego es muy primitivo porque en un origen de la vida humana era necesario para que traten de visualizar la chispa divina desprendida del Padre, llegando a los mundos materiales en los que tenía que tomar una forma para tomar conciencia de su individualidad, necesitaba el ego para poder reconocer lo que pasaba por su interior, sus propias necesidades, y desde ese propio ego también reconocer fuera lo que necesitaba para sí, para saber hacia dónde dirigirse y seleccionar. Todo esto dentro del libre albedrío, ¿no? Ahora, no se pueden vivir vidas y vidas y vidas tan solo atendiendo lo que el ego busca y pensar en uno, porque entonces somos cada vez más cantidad de personas en el mundo que viven su propia vida y toman este mundo como propio. Y el respeto que tenemos es manejado por nosotros, creando nuestras propias leyes. Entonces, todo esto crea una condición o una realidad bastante alterada y compleja para poder vivir cualquiera de nosotros que intentemos salir adelante en medio de toda esta situación. Entonces, el alumno que intente prestar atención a lo que la vida le está dando como enseñanza, tendrá que hacer un gran esfuerzo cuando los demás están jugando, gritando entre ellos, hablando de otras cosas que no tienen que ver con lo que la vida nos está enseñando, o que están dentro de un aula que no les corresponde. Porque, como digo, buscamos lo que es más cómodo, más conveniente, sentirnos bien. Entonces, hay muchas personas que buscan de seguir un camino espiritual. La gran mayoría lo hace dentro de una religión en el mundo. Ahora, ¿están siguiendo un camino espiritual o están en el lugar que les resulta más cómodo estar? Porque se sienten bien escuchando lo que les gusta oír. Hay que pensarlo, ¿no? Entonces, dicen entre sí estar abiertas a los demás, pero cuando los demás buscan de sumarse, se le pone la condición del reglamento. No hay problema, pero acá las cosas son así, no como eran allá. ¿Cuál es la apertura, la unión, el amor manifiesto en esa estructura que limita a las personas? Estamos buscando el despertar de la conciencia. ¿Cómo se puede despertar la conciencia si hacemos ciegamente lo que dicen los papeles y no escuchamos el corazón? ¿Creemos que Dios nos mandó al mundo para leer libros? Nos mandó a vivir nuestra vida. Entonces, ¿cómo vivimos una vida que nos conduzca a Dios? Poniendo amor en todo lo que hacemos. Es simple, es decir, no es más complicado o más simple que eso, es vivir con amor nuestra vida. Ya sabemos en cuántas situaciones nos resulta fácil poner amor. Generalmente son las más cómodas y que nos benefician a la vez, porque a la vez que damos también nos dan de vuelta, ¿no?
Entonces nos sentimos bien. Bueno, eso es fácil, ya lo sabemos, hace cuánto tiempo la humanidad vive de esa manera. Es tiempo de romper un poco esa estructura y empezar a poner amor en esas situaciones que no acostumbramos a poner amor. Y llevarle amor a esas personas que parecen no tener corazón, porque son las que más lo necesitan. ¿A quién llevarle amor al que lo tiene? ¿Cuál es el sentido o qué mérito, no? Entonces, ¿queremos cambiar la sociedad que mejore? Hay que llevar el amor en donde hace falta, en donde no está presente. Esto es un principio básico de entendimiento para la expansión o el desarrollo o el avance de la conciencia. Los ángeles no andan detrás de lo que hacen las cosas bien. Los que hacen las cosas bien se estarán ganando su lugar en el cielo y tienen toda la atención y acompañamiento, pero están más pendientes y atentos de aquellos que se desvían del camino, porque son los que más riesgo corren o más en riesgo ponen su vida y más exponen también a los demás a riesgos en su vida, ¿no? Entonces, pongo ese ejemplo porque de alguna manera tenemos que tomar la parte que nos corresponde a nosotros para ver cómo vivimos nuestra vida. Para mí lo importante es meditar, pero no es el meditar cuando nos resulta cómodo al final del día, cuando organizamos todo lo acomodamos para estar bien nosotros. Entonces ahí hacemos silencio, pero meditar no es solo hacer silencio buscando acomodar todo alrededor. Meditar es saber hacer silencio en medio de todo lo que hay alrededor sin tratar de impedir su expresión. Entonces, ¿qué gano yo con esto? Y tener ordenados mis sentidos. Entonces, mis sentidos tengo que manejarlos yo. No pueden manejarme el entorno a través de los sentidos. Entonces, meditar es estar atentos. Es decir, la meditación es atención sin intención. No tengo intención de modificar nada de lo que atiendo y de lo que se expresa. A ver, ¿cómo pude ver yo eso con claridad en mi vida, ¿no? Yo tenía la posibilidad cuando, bueno, como comentaban en el inicio, cuando joven, a los 20, 21 años, de irme a la montaña solo por días. Y cuando yo estaba ahí en la montaña, era realmente casi como tocar el cielo, ¿no? Es decir, yo tenía muchas experiencias de encontrarme con esa otra vida más sutil, y de sentir liviandad, paz, armonía, es decir, la alegría de estar en ese contacto con la naturaleza me desbordaba. Pero claro, eso también tenía un final, ¿no? Luego de esos días tenía que volver a mi realidad de familia, con mis padres, de trabajo, de tener que llevar mi vida adelante en el mundo material en el que estoy. Y ya nomás cuando bajaba de la montaña y me arrimaba a la estación de ómnibus, empezaba a desaparecer la paz. Porque había una persona que se quería poner adelante mío y era mi lugar, porque el asiento que iba a tomar me lo taparon con un bolso y no me dejaron sentar. Cuando volví a mi casa me retaban porque llegué tarde. Entonces ahí empecé a ver como la paz que creí que tenía en realidad no la tenía. Entonces me di cuenta que no era paz lo que sentía ahí, sino que era la ausencia de problemas en ese lugar. No era mi paz. Yo entendí que tenía que tener paz, yo me lo ponía así, en la peatonal, en donde toda la gente está marchando y desfilando para ver, para que lo vean, para tratar de llamar la atención, para distraerse con tantas cosas que se presentan en las vidrieras. En medio de todo eso que nos altera o que nos saca del centro, yo tenía que tener paz. Mi paz, como decía hoy, es interna, no puede depender de lo que los demás están haciendo, ¿no? Entonces, son palabras que para llevarlas a la práctica necesitan de un trabajador, ¿no? Es decir, alguien dispuesto a encarnar la verdad, no tan solo a procesarlo intelectualmente. Es decir, no es que somos lo que pensamos,
somos lo que hacemos, lo que vivimos. Entonces, donde están tus ojos está tu corazón. Uno tiene que aprender a seleccionar qué es lo que consume en la vida. Y no consumimos tan solo por la boca, ¿no? Vuelvo a citar a Jesús, cuando en un momento lo trataron de una manera no muy grata porque iba a comer carnes con los pecadores. Y él dijo, no es lo que entra por la boca lo que ensucia, sino lo que sale de ella. Entonces, estamos muchos hoy abocados a cuidar lo que entra por la boca, una vida sana y saludable para el cuerpo. Pero ¿y el espíritu? Tal vez muchos no saben que el espíritu también tiene que alimentarse. No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Entonces, lo cuidamos al espíritu, le damos de comer, le damos un buen alimento, seleccionamos lo que le damos de comer, porque también él se puede enfermar. El espíritu, aparte de poder enfermarse, en la mayoría de las personas en el mundo está débil. ¿Por qué está débil? Porque no se lo alimenta. Las personas que se llaman religiosas dedican un día de la semana, tal vez 2 horas, a ir a escuchar a alguien que lee un libro con palabras sagradas. Y el resto de la semana hacen de su vida lo que quieren. No se alimenta en 2 horas en una semana al espíritu, escuchando palabras con las que no hago nada. A Dios no le preocupa que sus hijos ignoren, le preocupa que lo poco que saben no lo ponen en práctica. Entonces lo que nos cambia la vida es la verdad. Y la verdad que vamos a encontrar primeramente en nosotros tal vez no es tan agradable. Porque si somos sinceros con nosotros mismos vamos a ver que no todo es tan bonito como lo queremos ver. Y vamos a ver que muchas cosas que criticamos en los demás están en nosotros. Y vamos a ver en nosotros cosas que nunca vimos en los demás. Pero también vamos a ver que lo único que se puede cambiar es lo que está en nosotros, no lo que está en los demás. Y si entendemos esto, ¿cuál es el sentido de perder tiempo criticando lo que los demás hacen? Si no los puedo cambiar. Entonces, tengo que cambiar yo. Y así empieza esto, ¿no? Es decir, con ese trabajo interno. Vinimos a esto. Cuando uno supera la etapa del yo inferior, porque a través de él se puso en conocimiento de sus necesidades y en contacto con aquello que necesita, y adquirió y tomó de la vida justamente lo que necesitaba y no lo que no era para él, lleva una vida uno equilibrada, uno llega al fin de esa expresión a través del yo inferior, en donde obtuvo a través de él lo que uno necesitaba. Y cuando uno obtuvo lo que necesitaba, ¿qué es lo que siente y cómo vive en plenitud? Porque se encuentra en mí todo lo que necesitaba, presente, vivo. A partir de ese momento, ¿qué pasa? ¿Termina la vida? ¿Paso a un mundo superior? No, mi vida sigue como siempre, tengo mi familia, mi trabajo, y todo lo que tengo que llevar adelante, pero desde un lugar diferente comienzo a vivir, que es desde ese lugar en donde ya dejé de estar mirando en la vida qué es lo que hay para tomar de ella y disfrutar, y porque me encuentro satisfecho, y empiezo a ver alrededor, no buscando para mí, sino la realidad en la que los demás viven. Y empiezo a ver que en la vida de muchas personas existe la necesidad de muchas cosas que viven en mí. Entonces empiezo a sentir desde la compasión la necesidad de compartir. Y cuando comparto, ayudo a que se multiplique. A ver, es el proceso natural de evolución del yo inferior al superior. En el yo superior estamos compartiendo lo que vive en nosotros, desde el yo inferior, buscando lo que es para nosotros y de nuestra necesidad. Empezamos a ver alrededor, empezamos a compartir, empezamos a ayudar a que se multiplique. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a atender la necesidad de los demás si no es el camino del amor? A través de imposición no funciona. Entonces, es amor. Ahora,
el amor que yo debo de poner la condición de que esté presente en el otro o debe ser siempre una constante en mí. Es en mí. Tal vez el otro no lo entiende. Traten de ponerse en el lugar de un maestro. En su interior hay mucho conocimiento para transmitir y para compartir, pero se encuentra delante de personas que viven condicionadas a aceptar tan solo lo que reconocen. Y a lo nuevo viven constantemente cerradas y poniendo condiciones. Entonces, si nosotros vamos a estar en la escuela poniendo condición a quien nos va a dar enseñanza, va a ser difícil que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces tenemos que estar abiertos. ¿Cómo podemos estar abiertos sin ser vulnerables? Y bueno, con la fe. Hay que tener fe. Somos un ser de luz. No somos toda esa confusión que hay en nosotros. ¿Desde dónde queremos pensar conscientemente? ¿Desde la confusión, desde la duda, desde la equivocación o desde el ser que somos? Entonces aferrémonos a la luz. La luz no se enciende y se deja apoyada en algún lugar. La luz se lleva con uno siempre. Entonces siempre que la luz vaya delante nuestro, estaremos viendo con más claridad lo que delante nuestro se encuentra y podremos discernir y distinguir. Entonces, tratemos de ver a cada momento, en cada paso que estamos dando, qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra vida, siempre enfocados a que resulte en cada situación más útil mi expresión para toda la sociedad en sí, de la cual formo parte, no tan solo buscando para mí, ¿no? Entonces, esto va mejorando nuestra vida y nuestro entorno. Y, bueno, no tan pendiente de lo que los demás están haciendo y generan. Y ante lo que los demás hacen y generan, yo esto lo puedo afirmar como todo lo que he hablado, lo que más nos daña no es lo que el otro hace, sino cómo yo interpreto lo que el otro hace. La molestia que se genera en mí ante una actitud egoísta me lastima más que la actitud egoísta del otro. Y lo único que puedo cambiar es mi reacción ante lo que el otro hace, no al otro. Cuando yo consiga paz y no reacción, podré de alguna manera tener una intervención más amorosa para aportar. Y no será reacción, será acción. Es decir, algo meditado. Meditado no es que me fui media hora a hacer silencio a ver qué respondo, sino que es parte de nuestra vida, es instantáneo. Cuando en la vida encontramos lo que nos resulta conveniente, no perdemos mucho tiempo pensando y lo tomamos. Cuando tenemos que hacer algo por los demás, empezamos a dar vuelta. No sé si es el karma, si yo voy a intervenir, si corresponde, no soy quien para hacerlo, y encontramos mucho justificativo, ¿no?, para no dar el paso y no hacer algo. Somos inteligentes, pero manejamos la inteligencia con conveniencia. Digo esto, tenemos que ser sinceros. Por eso decía, tal vez la verdad que hay para encontrar primero no sea tan agradable, que somos muy falsos. Nadie nos enseña, pero aprendemos a actuar desde pequeños. Entonces sabemos cómo llorar y a quién llorar, ¿no? Sabemos cómo gritar y a quién, sabemos cómo imponernos. Es decir, aprendemos tantas cosas que luego ya no distinguimos que es una actuación y lo tomamos como algo normal y real. Ahora, que la mayoría esté haciendo algo no quiere decir que sea lo correcto. Sobre esto puedo poner un ejemplo práctico de una experiencia personal, ¿no?, en el cual yo estaba haciendo silencio en la montaña. Y en ese silencio de meditación, cierro los ojos, como suele pasar, todo oscuro, pero de repente empecé a visualizar como desde las alturas un río que corría, de mi derecha hacia la izquierda corría, ¿no?, serpenteando. Y era de un color marrón oscuro, y él corría con fuerza. Y yo me iba acercando, como descendiendo, cada vez más hacia ese río, ¿no?
Y yo observaba, y en un momento me acerco hasta el punto que veo en medio de ese río que era muy ancho y caudaloso, un puntito blanco que sobresalía de todo el resto, ¿no? Entonces, más me voy acercando y más me voy acercando y veo que toda esa masa que parecía un agua y un río eran personas, las personas, dejándose llevar, ¿no? Todas juntas. Entonces, todos se dejaban llevar. Y cuando presto atención en el puntito blanco, era yo, que estaba como suspendido. Si fuera, no corría con el resto de la corriente. Y más me acerco y me observo dando brazadas para avanzar en contra de la corriente, pero observé que cuando daba brazadas en contra de la corriente, a ver, lo que observaba a su vez lo sentía, ¿no? No era tan solo una película, sentía. Pude observar que la intención era llegar a un objetivo que yo tenía claro, pero lo que pude observar que cuando daba brazadas golpeaba a las personas. Lo más importante para mí era llegar a mi destino, no importaba a quién atropellaba. Me di cuenta de eso. Entonces yo dije, si yo quiero seguir en el camino del amor, este no es un camino del amor, en donde voy golpeando a las demás personas y su vida no tiene importancia en lo que están haciendo y lo más importante es lo que hago yo, porque lo que hago yo es dirigirme hacia el Padre, ¿no? Entonces, por un momento dudé, como cualquiera podría dudar, si yo estaba mal de la cabeza, porque me pasó esto gráfico. Iba en contra de la corriente, parece no tener sentido ir en contra de la corriente. Más fácil dejarse llevar. Pero ahí entendí por qué iba en contra de la corriente. Porque yo quería retornar a la fuente. Y para retornar a la fuente hay que remontar la corriente. Entonces, bueno, digo esto porque entendí que tenía que cambiar la actitud. No era lo más importante lo que yo tenía que hacer y atropellar a quien venía en contra del sentido en el que yo iba. El Padre me dijo, cuando te detengas a ayudar a alguien, no olvides que tu camino continúa. Es decir, yo pensé que si me detenía a ver lo que el otro necesitaba o a cuidar de no lastimarlo, tal vez yo perdía tiempo. Y no, en realidad crecemos cuando vivimos en amor, crecemos cuando compartimos ese amor. Y no solo nosotros, porque por encima de todo esto crece el amor. Yo no doy amor perdiendo algo. Entonces, cuando doy amor, no pierdo, se multiplica, porque ahora también vive en aquel que lo ha recibido. Porque cuando el justo observa que lo administro como él manda, me da más para compartir, lo duplica, porque ve que soy buen administrador. Pero simplemente es un cambio de actitud en la vida, ¿no? Y analizar un poco muchas cosas que pasan por nuestro interior, cuestionarnos a nosotros mismos. No hay, no está, la verdad, digo la verdad de lo que pude observar desde un inicio, no hay presente en la mayor parte de las personas mucha salud espiritual ni mucha fuerza, ¿no? Digo esto porque a mí ese proceso de despertar me agarró joven y con las cosas que busca de hacer un joven. Entonces un día estaba sentado en un lugar donde había ido a bailar y todo lo que pasa ahí adentro, y yo estaba sentado en un sillón mirando hacia la pista de baile, y mientras observaba y veía quienes bailaban en la pista, quienes estaban alrededor de la pista, y yo observaba todo eso y la música, todo lo que sucede ahí dentro. En esa observación en la que estaba, empezó a disminuir el sonido, a disminuir, hasta que se hizo un silencio total y desaparecieron todas las personas. Y quedé mirando, estaba solo dentro de ese lugar. Veía la pista que sería la de baile, todo en silencio. Y claro, me quedé observando, viendo a qué conducía esa experiencia o esa situación, qué es lo que pasaba, ¿no?
Y de repente empezaron a aparecer del lado izquierdo, más o menos a la altura de la pista, desfilando, caminando, las personas una detrás de otra. Pero no, yo no las veía como veía a las personas. Eran seres como si fuesen de agua, transparentes, totalmente transparentes, caminando en fila uno detrás del otro, separados a corta distancia, y caminando con la cabeza agachas y los brazos colgando, como dando pasos como muy esforzados y de mucho agotamiento. Y en el centro, a la altura del corazón, había una llama, una flama muy pequeña que amagaba constantemente, casi con apagarse, y se volvía a encender. A ver, la vida, ¿no? Es decir, tan poca atención le prestamos. Pensamos que venir al mundo es disfrutar el momento y tratar de sacar las cosas buenas y no prestar atención a las cosas malas, y si hay problemas tratar de evitarlos y seguir adelante. Bueno, la vida nos da enseñanzas constantemente. Dios no dejó de hablar hace miles de años. Dios no para de expresarse, tiene vida eterna, su amor es eterno, su expresión es eterna. Donde hay vida está Dios presente, Él es el dador de vida, siempre se está expresando. ¿Cómo es posible que siempre se esté expresando? ¿En qué tiempo lo hace? En el presente. Entonces, en el presente que Él se está expresando, mi mente, mi emoción, mi cuerpo, están alineados para que sin interferencia y con claridad llegue lo que es su expresión a mi vida? ¿O tengo el cuerpo acá y la cabeza en otro lado, como suele pasar? Entonces, si mi cuerpo está acá, ¿quién recibe la expresión? A ver, trato de hacer gráficos, es decir, yo tuve la posibilidad, de ver cosas que en un tiempo de mi vida no vi, y que si me hubiesen hablado, como ahora yo les hablo a ustedes, yo me hubiese levantado y me hubiese ido, porque me parecía que estaba para un manicomio la persona. Claro, pero yo no lo compartía porque no era de mi agrado, ¿no? Es decir, yo siempre digo que el espíritu me buscó a mí, yo no lo busqué a él, ¿no? Porque llegó a mi vida y no le puse resistencia. Eso sí sé que fue muy en mi favor. Yo no puse resistencia y me entregué así de lleno, ¿no? A reconocer la hipocresía en la que vivía, la mentira en la que vivía, cómo manejaba las situaciones para sacar siempre provecho. Siempre que estoy haciendo lo que estoy haciendo, tengo que salir beneficiado. Entonces me di cuenta que vivía una vida así, no queriendo hacer mal a nadie, pero sacando provecho de toda situación. Entonces me di cuenta que mucho egoísmo, ¿no? También por reconocer sinceramente esto, y como digo, la verdad por ahí fue dolorosa de tener que ver y asumir eso. Pude ver con claridad las cosas como eran, porque decidí ser sincero. Entonces ahí entendí algo que hasta ese momento no entendía o no le había prestado mucha atención. Yo había escuchado que Dios tenía misterios reservados para develar a los elegidos y bla, bla, bla. Claro, yo entendí que Él no tenía misterios, no tiene misterios. Es que, ¿cómo se pueden tener misterios en la luz si está todo en evidencia y a la vista? No hay misterios. Ahora, uno alcanza a ver lo que es capaz de acuerdo a su evolución espiritual. No puedo elevarme si no decido salir del lugar en el que me encuentro y dar ese paso hacia adelante o hacia arriba. Entonces, pongo ejemplos de mi propia experiencia y vivencia que me llevan a hablar con conocimiento de lo que hablo, con conciencia, porque está al alcance de todos, lo que es de cada uno. Dios no regala nada a nadie, cada quien lo suyo. Pero si nosotros asumimos nuestra realidad y entramos al aula que nos corresponde, vamos a sentirnos mejor que si la ley nos pone en el lugar que nos corresponde. Porque eso va a ser más doloroso tener que aceptar, ¿no? De que nos pusieron en nuestro lugar. Entonces,
Cuando llegamos ante el Padre, nuestra pequeñez nos duele, ¿no? Porque su luz nos lleva a ver eso, lo pequeño que somos, lo perezoso que somos. Pensamos que la vida se vive sola, que lo único que hay que preocuparse es de lo material. Es una cosa entre tantas que nos debería de ocupar, pero no vivir solo por eso, ¿no? Entonces, si empezamos a vivir mejor nuestra vida, si empezamos a vivir nuestra vida más en sintonía con lo que dicta nuestro corazón, va a mejorar nuestra relación con las demás personas. Es decir, va a mejorar nuestro contacto, nuestra expresión con, bueno, es decir, más amorosa con la gente. Voy a sacar porque capaz que sea el micrófono este. Yo genero a veces interferencia. Entonces, si ponemos un poquito más de amor en cada situación que hacemos, que llevamos adelante, vamos a poner luz. Si ponemos luz en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro contacto y comunicación con las demás personas, vamos a, bueno, como sociedad, a estar cada vez mejor, ¿no? Si alguien quiere hacer otra pregunta. Hola Daniel, buenos Hola, días. buen Mi día. nombre es José Luis y tomé unas anotaciones de algunas cosas que me gustaron que dijiste y capaz que me puedes ayudar justamente con esto. Mirá, mi equilibrio no puede depender de los demás. Lo que los demás realicen no puede perturbar mi paz interior. Lo único que se puede cambiar es lo que está en nosotros. Bueno, esto es una temática que a mí me toca muy de cerca con respecto a la ira y la explosión. Me gustaría que me dieras algunos tips de lo que tenemos que hacer, ¿no? Que incluso dijiste en algún momento la imposición, que no se puede imponer el amor, pero yo creo que lo que sí podemos es tratar de autoimponernos a nosotros mismos, ser mejores personas de alguna manera, pero el tema es que, a ver si me podés ayudar por dónde va el camino. ¿Mm? ¿Cómo no? Vamos a tratar. A ver, a mí me pasó a la hora también de tener que enfrentar esas cosas que en algún momento aceptamos como naturales y en algún otro momento entendimos como de alguna manera enfermedad o afección o puntos o lugares desde donde generamos dolor, lo atraemos a nuestra vida o lo llevamos a la vida de los demás. Yo me di cuenta que era un campo amplio en donde se iban a presentar muchas batallas. Y digo batallas porque el momento de trabajar esto podía ser muy variado. A veces elegí y me resultaba conveniente para crecer, no conveniente para mis debilidades o mi ego, ¿no? Me resultaba conveniente tratar con estos temas cuando se presentaba la situación, es decir, cuando se acercaba a mí por ejemplo, esto que estábamos hablando, la ira, cuando se acercaba a mi vida, es que yo lo veía venir y entonces veía el accionar y veía las consecuencias, su obrar. Es casi una constante, por ejemplo, se suele dar que hay determinadas personas que siempre nos generan ese mismo estado, ¿no? Es decir, que ya verlas venir es que empieza a generarse en uno esa explosión, esa reacción. Entonces,
Entendí que tenía que estar más atento a lo que se generaba en mí y a que lo que pasa en mi interior puede estar bajo mi control, debe estar bajo mi control. Y como bien decías en la pregunta, justamente una de las formas y alternativas era imponerme, poner amor en esa situación en donde no acostumbraba a poner amor. Entonces, si normalmente muestro las garras, entiendo y decido que no debo de hacer esto. Es mi propia voluntad, es mi disposición. Y entonces muestro una sonrisa. Más allá de lo que diga y lo que se genere en mí como una reacción, yo no voy a seguir y a tomar ese impulso, sino que voy a observar el proceso sin dejarme afectar en lo posible. Esto de decirlo me llevó 3 minutos, pero llevarlo... Sí. Llevarlo a la práctica, todo el tiempo que pueda llegar a llevar dependiendo de nuestra dedicación para poder llevar esto adelante, ¿no? En lo posible no hay que dejar perder oportunidad para enfrentarlo. Y una de las cosas que ayuda, que hoy hablábamos, es la meditación, es decir, aprender a hacer silencio. Estamos muy acostumbrados a aceptar lo que la naturaleza en nosotros manifiesta sin ponerle resistencia o sin ponerle un orden. Entonces, no es que porque viene de la naturaleza simplemente hay que aceptarlo porque está bien. Hay muchas cosas en nuestra naturaleza que están desordenadas, que están fuera de lugar y deben encontrar su lugar. Hay muchas cosas en nuestra naturaleza que no deberían de tener lugar y no tienen que estar en nosotros. Entonces hay que eliminarlas. Pero todo esto es un trabajo que lleva un tiempo, así como depositar la semilla que el Padre nos dio en la tierra que preparó para nosotros y acompañar el crecimiento hasta que un día dé fruto, es todo un trabajo. Estamos muy acostumbrados a que cuando queremos frutos vamos a la frutería y compramos, deme 1 kilo y me lo llevo. Pero eso estuvo 1 año para gestarse como fruto y años la planta creciendo y formándose para poder comenzar a dar. Entonces a veces nos falta esa paciencia, ¿no? Digo esto un poco porque no sé si hay un tips para poder conseguir que de alguna manera pronta esto se pueda resolver. Es un trabajo constante. Quería ir también al hecho de que cuando comencé a observar en mi interior eso que se movía, desde cuánto tiempo hacía sin que yo lo observara, lo pude ir descubriendo, me di cuenta que eran como ladrones que tenían fuerzas y que a veces sumaban sus fuerzas y que a veces su fuerza era tan grande que iba por encima de mis posibilidades de enfrentarlo. Entonces empecé a tener también una vida ordenada para enfrentar lo que había en mi interior. Y me di cuenta que a veces, si era un soldado el que llegaba, lo podía enfrentar y hasta de alguna manera, es decir, someter o eliminar o trascender. Pero cuando venía el batallón, muchas veces me encontraba débil para poder enfrentarlo y sabía que seguramente iba a perder. Entonces no tenía sentido perder, sino que poner las cosas en su lugar y enfrentarlo a su tiempo. Siempre entendí, a partir de que lo entendí, que las batallas se daban en mi tierra, es decir, adentro mío, porque la ira no está ya sola, hay detonantes. Entonces esos detonantes muchas veces nosotros les ponemos nombre de persona, ¿no? Es decir, fue aquel, fue el otro, fue la situación. Pero en realidad la ira detonó en mí. Esa persona hizo lo que hizo, adelante no solo mío, sino de otras personas tal vez, y las otras personas no hicieron nada. Es decir, la persona más bárbara que podamos ver en la tierra o entender como bárbara, ha tenido al lado una persona que lo amó. Ha tenido un animal al que cuidaba, pese a lo bárbaro que era. Es decir, no es que le vamos a echar la culpa a esa persona de las barbaridades que hizo y de lo mal que me ha hecho sentir por lo que hizo únicamente.
está bien, tal vez lo que hizo lo podemos ver todos que está mal, pero no es lo mal que hace él, sino cómo yo reacciono ante lo que él hace, que, bueno, siempre voy a esto es lo que yo tengo que cambiar y tengo que observar. Entonces, tengo que estar más atento, si se quiere, en las puertas del corazón, para ver qué es lo que se aproxima a él que puede alterar la paz. O qué es lo que puede estar dentro del corazón, que no deba de estar ahí, y quiera salir para de alguna manera generar alguna alteración. Entonces, tengo que estar más atento a ver lo que pasa en mi interior. Por eso, es que la vida no vive sola, la vida espiritual, ¿no? Es decir, es nuestra responsabilidad, es todo un estudio, es un trabajo. Somos complejos, somos la imagen y semejanza del Creador. El todo se ve reflejado en nosotros, en esta parte, ¿no?, que somos de ese todo. Pero es un estudio constante, es una atención constante, es observar constantemente lo que se genera en mi interior, lo que generan los demás. Hacer, al margen de la reacción, hacer un análisis de qué es lo que se mueve en mi interior para ir comprendiéndolo. Pongo un ejemplo personal ante algún hecho similar a este. Decidí no reaccionar ante la actitud de determinadas personas que me detonaban esa reacción en algún momento, y cuando decidí poner una sonrisa, cuando normalmente mostraba las garras, yo entendí, no tiene por qué la otra persona estar padeciendo de mi falta de control, ¿no? Entonces, no corresponde que yo agreda, no importa lo que haga, la agresión está mal desde cualquier lugar. En defensa propia no avala o digamos, no lleva un consentimiento de la agresión, ¿no? Entonces, voy a poner la sonrisa. Cuando ponía la sonrisa a la persona que normalmente me generaba la reacción, en el momento que ponía la sonrisa y hacía el esfuerzo, comenzaba a sentir en la boca del estómago una molestia, así como si hacía una semana que no comía, y una reacción, y empezaba a hacerme ruido, y era como un hormigueo y mariposas en la boca del estómago, que mientras estaba sonriendo con esfuerzo, observaba lo que pasaba también en mi interior y trataba de entender por qué. Y me pasó como 3 veces eso, ¿no? Y no entendía. Y como no entendía el por qué, me cuestioné sobre lo que hacía, porque dije, tal vez estoy equivocado. ¿Cómo estoy tratando de hacer las cosas bien y me genera dolor? Pero luego pude ver, haciendo un poco de silencio y mirando con más claridad, que quien se sentía dolorido era el ego, que era el que estaba acostumbrado a reaccionar, y yo no se lo estaba permitiendo. Entonces, ¿cómo se expresaba esa represión que sentía y que tenía, sino que a través de un dolor físico, bueno, en ese centro que tiene que ver con las emociones, ¿no? Y la boca del estómago. ¿Vieron cómo impactan las emociones en ese lugar? Entonces, era lo que sentía, y eso me trajo la tranquilidad y la seguridad de que lo que estaba haciendo era lo correcto. La tranquilidad y la seguridad no cambiaron tener que enfrentar la realidad de a veces. Más fácilmente me salía la sonrisa y otras veces tenía que hacer mayor esfuerzo para poner la sonrisa. Pero primeramente lo importante era tener en claro que siempre tenía que estar la sonrisa. Entonces, sabiendo esto, a veces la tendré que forzar y a veces saldrá naturalmente. No la esfuerzo para hipócritamente aparentar algo que no soy, sino que porque entiendo que es lo que corresponde. Y voy a trabajar para que no sea algo impuesto ni forzado, sino que pase a ser natural. Pero, a ver, hay personas que en su naturaleza les resulta más fácil reaccionar de una manera agresiva, y hay personas que en su naturaleza son más pasivas y tranquilas y no intervienen en esas situaciones que de alguna manera están fuera de su control. Entonces, depende de la naturaleza de cada uno cómo manejamos estas situaciones. Pero uno tiene que aprender a ver. El ego, decimos, bueno, en latín quiere decir yo. Es decir, es como algo que está por ahí, pero tiene vida. Es decir, tiene inteligencia.
tiene conciencia, tiene un propósito, tiene un cuerpo, es decir, a través del cual se expresa. Entonces, hay toda una conformación de vehículos, de propósitos, de energía, de estructuras, de esquemas, de caminos que ya están ampliamente marcados por lo que recorre, digamos, la vida junto a nosotros y se expresa, es decir, porque no le ponemos resistencia a orden. Entonces, cuando decido ponerle un orden y poner un freno, es que empieza de alguna manera a reaccionar de una manera diferente hacia mí. Entonces empiezo a sentir cosas que antes no sentía, lógico. Empecé a enfrentar algo que antes no enfrentaba. Digo esto porque vamos a tratar de enfrentar eso que nos duele y quisiéramos controlar y ordenar, y van a saltar otras cosas que por meternos en ese camino o en esa tarea nunca habíamos visto ni nos habíamos encontrado, ¿no? Entonces, si llega como ladrón en la noche, sin ser visto, sin ser distinguido, sin encontrar resistencia y siempre está haciendo lo mismo, entra y roba lo que viene a robar y sale sin ser visto ni reconocido. Pero si yo decido encender la luz y prestar atención consciente a lo que está sucediendo, voy a poderlo ver venir. Entonces, él tendrá que juntar y usará otras fuerzas para poder llegar a obtener lo que siempre obtenía sin resistencia, dado que ahora uno le puso un límite, ¿no? Digo, esto se traduce en que no es fácil, es un trabajo. Tenemos mucho ego, muchos defectos. No es un ego, tenemos muchos, con distintos nombres. Tenemos muchos. Bueno, se dice que son 7. Los pecados capitales, como cabeza. Detrás hay legiones de cada uno de estos. Yo le digo lo mismo a la gente. 7 notas musicales componen infinita cantidad de melodías. 7 egos en la vida de cada uno, infinita cantidad de complicaciones en la vida de uno, Y es que todos tendremos los mismos, pero con distintas fuerzas y distintas asociaciones internas. Entonces, a ver, los estudios esotéricos más productivos para la vida de cualquier persona son los que pueda llevar adelante en su propia vida. No tanto en lo que pueda encontrar en los libros o en lo que los demás están haciendo, si no empieza primero por lo suyo propio, ¿no? Que es lo que tiene que cambiar. Cuanto uno empieza a reducir esa resistencia interior, ese desorden comienza a desaparecer, y va a desaparecer en la medida que uno vaya llevando luz a ese lugar en donde la luz no llega normalmente. Entonces, bueno, palabras del Padre: cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Es decir, la luz, cuando llega a nuestra vida, pone en evidencia el desorden en el que vivimos. Cuando queremos ir poniendo este orden, vamos a tener que empezar justamente por, bueno, poner manos a la obra para que esto sea posible. Y cada cosa tendrá que estar en su lugar, y hay cosas que no tienen por qué estar en ese lugar y tendrán que quitarse la vida de uno. Y es no solo sacar lo que está dentro del corazón y que nos lleva a reaccionar, sino que también estar atento a muchas cosas que consumimos sin prestar atención a través de los sentidos que alimentan al ego. Entonces, como decía hoy, que Jesús comentó en un momento, no es lo que entra por la boca lo que ensucia, sino lo que sale de ella. Y lo que sale de la boca es lo que está acá. Y lo que está acá, ¿cómo entra acá? A través de los sentidos físicos, de los ojos, de la vista, del tacto, del gusto, del olfato. Los sentidos alimentan a la mente. Entonces, no estamos tan cuidadosos a la hora de consumir lo que alimenta nuestra mente, como si tal vez cuidamos lo que ingresa en nuestro estómago. Entonces cuidamos lo que está en el plato, para que nuestro cuerpo físico esté sano, pero nuestra mente no está sana cuando no seleccionamos lo que consumimos. Entonces, mirar algo que inocentemente estamos mirando que tiene que ver con violencia y lo consumimos,
hay que ver si nosotros, por ejemplo, podemos tener un control en nuestro interior sobre lo que es violencia, o eso nos está dando idea o le da idea al ego, ¿no? Entonces, todo lo que entra a la mente luego es difícil de quitarlo. Entonces hay que seleccionar lo que consumimos. Que yo tenga mis ojos abiertos de las 2/3 partes del día no quiere decir que tengo que consumir todo lo que veo. Entonces, no tengo que masticar todo lo que está entrando por los sentidos. No tengo que tragar todo lo que entra por los sentidos. Tengo que ver de seleccionar todo lo que puedo. Digo todo esto porque es parte del trabajo consciente de atención que tenemos que hacer para comenzar a restringirle el alimento a esa reacción que está dentro, ¿no? Es decir, hay una fuerza que nos supera y que se manifiesta sin aviso a veces, pero no es que no avisa, sino que nosotros no miramos hacia donde hay que mirar para ver las señales de aviso o de proximidad. Pero bueno, cuando uno empieza a hacerse una pregunta o busca de alguna manera ayuda o busca de poder resolver o enfrentar esto, es porque está reconociendo que está presente en uno. Y si uno está reconociendo que está presente en uno, hay que prestarle más atención cada vez a lo que pasa. Y sobre todo, vuelvo a hacer énfasis, no pensar que son las situaciones, no pensar que son las personas. Quien tiene ira soy yo. No importa lo que el otro está haciendo. La ira es mía. Entonces, en mí está esa reacción que no se puede controlar. Lo ideal será en un momento que ante lo que el otro hace, que siempre hacía, yo no reaccione y busque, como decía hoy, más bien de accionar, es decir, de hacer algo meditado y responder. A veces la acción más sabia ante una agresión es el silencio. Porque para qué hablarle palabras de amor y de orden, llevarle a un necio, ¿no? Entonces, por ahí es hacer el silencio. Bueno, esto uno lo verá de acuerdo a la situación que está viviendo, pero yo no tengo respuestas o fórmula mágica para poder resolver esto. Todo es trabajo, es esfuerzo y es tiempo. Como dije hoy, puede llevar pocos minutos decirlo, pero lleva tiempo de trabajo ponerlo y llevarlo a la práctica. Bueno, eso es a lo mejor el reconocimiento de una de tantas debilidades que tenemos, pero hay mucho que observar. En esta observación hacia la ira en particular, vamos a poder ver de camino muchos otros egos que se hacen presentes, con los cuales se asocian, ¿no? Buenos días a todos. No, por favor. Bueno, quería hacer un aportecito de experiencia personal con respecto a lo que él pidió del tips. Ajá. O sea, sé que no hay fórmulas mágicas, pero voy a decir lo que en mi experiencia de vida, que hace muchos años que lo vengo trabajando, me ha funcionado. Y es, entre el tiempo de la acción que supuestamente va a provocar mi ira y la reacción, atender a la respiración. O sea, si cuando yo ya sé que esa persona o esa situación dispara la ira en mí, entonces en ese momento que yo veo venir, ahí me concentro en mi respiración. Entonces eso saca mi foco de atención de la situación y no disparo la ira. O sea, no es un proceso de un día para el otro, no hay fórmulas mágicas, coincido. Me ha llevado años empezar a practicarlo. Fui docente 36 años, primero en mi entorno de clase, que el ruido y todo el bochinche no me sacara de quicio. Y bueno, ahora lo estoy logrando en mi entorno más próximo, que es mi familia. ¿Ya? Entonces, o sea, me ha funcionado. Simplemente eso. Está bien, está bien. Sí, perdón, a mí es un paso, pero es como simplemente distraer la atención hacia algo que no es lo que me ocasiona dolor o lo que quiero recibir. Es un paso y es un paso válido, pero tendría mucho valor que pueda que eso no genere más mi distracción atendiéndolo
Entonces, si yo consigo enfrentarlo, lo supero. Si yo consigo la solución a un problema, el problema deja de existir y lo que a cambio me queda es el conocimiento. Entonces, si se presenta el problema y yo miro hacia otro lado para no sentir la complicación que acerca a mi vida por llegar, es como que no lo resuelvo. Entonces, en la medida que lo pueda resolver, pero, a ver, es válido. Son pasos y son caminos que uno puede seguir. Como decía hace un rato, la ira es algo que está presente en todos, pero les puedo asegurar, sin excepción. Se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Porque habrá personas que dicen, no, yo jamás tuve una reacción. No, es difícil esto. Lo que pasa es que tiene distintas formas de expresarse. Algunas son formas, si se quiere, más leves y a lo mejor no tan evidentes, pero también está. A veces se manifiesta en forma física concreta, verbal, en forma física, desde un impulso que nos lleva a tomar una intervención física en un hecho para querer traer el orden que nosotros entendemos que tiene que haber. A veces no se manifiesta de ninguna forma visible para los ojos, pero sí se manifiesta en el plano mental, en donde tenemos toda una especulación y una reflexión sobre lo que sucede y lo que querríamos que se haga. De muchas formas se manifiesta, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ir viendo cómo va enfrentándolo. Yo conté hoy ejemplos de mi caso particular y mi ira. Pero cada uno tiene que ir viendo, bueno, y ahora nos enriqueció otra experiencia, pero cada uno tiene que ir viendo cómo lo maneja. Yo al paso de un tiempo de experiencia de ir enfrentando esto, me pude encontrar frente a frente con esto que llamamos ego y tiene forma. Es decir, hay una inteligencia, hay una forma, hay una alimentación. El hombre es el creador del defecto, no Dios. Dios no crea defectos. Entonces hay un tiempo en la vida de la evolución de cada uno que uno se encontrará cara a cara con ese defecto que uno ha creado y no son para nada agradables, ni en su forma, ni en su olor, ¿no? Es decir, su aspecto, como digo, lo que irradia, lo que inspira. Pero en definitiva, nosotros los creamos, es decir, somos los padres del defecto. Entonces hay que enfrentarlo, son nuestros hijos. Viven de nosotros, viven por nosotros, nos viven pidiendo alimento. ¿Qué nos dan a cambio por lo que le damos? Satisfacción, placer. Porque cuando viene la ira siempre es justificada. Por algo lo hice, se lo merecía. Entonces uno la habilita a que siga adelante. Es la que me ayudó a enfrentar la situación. Porque puse orden a través de... Entonces, tocó la ira, que es lo que estábamos hablando, o esa reacción. Cualquier ego siempre está justificado porque en el momento que tomó intervención es lo que valía y lo que se debía hacer. Si lo vivimos justificando, lo vivimos alimentando, vivimos sosteniendo su existencia. Entonces, una vez que decimos no hay justificativo, no importa lo que los demás estén haciendo, está mal. Yo estaba mirando un día una película, hace mucho tiempo, en el cual eran, bueno, siempre los norteamericanos, en una guerra que no era la suya, en un país en donde tenían que ir a rescatar a alguien y de camino se encontraban con los bárbaros en África que estaban cercenándole los brazos a las mujeres. Entonces yo sentí un dolor terrible por esa barbaridad, que era un reflejo de la realidad. No era un caso verídico, pero en realidad esas cosas suceden. Y decidieron tomar intervención estos soldados que no tenían que hacerlo y a justiciar esto, ¿no? Es decir, empezar a matar a estas personas violentas que hacían estas barbaridades con las mujeres. Y yo sentí satisfacción cuando los mataron. Entonces me di cuenta que matar está mal, de cualquier manera, no porque para mí es malo, está bien matarlo, ¿no?
Digo esto por el hecho de cómo uno se tiene que ubicar en su lugar y entender qué está bien y qué está mal para a partir de ahí ser sincero con uno mismo y tomar la decisión de poner y de traer ese orden a su vida. Cuando empecemos a traer orden a nuestra vida, va a cambiar el orden en nuestro entorno. Porque las personas normalmente con las que estamos acostumbrados a compartir son personas bastante semejantes o similares a nosotros. Los semejantes se atraen. Entonces, en donde yo empiezo a traer este orden, comienza a generarse un orden nuevo alrededor mío o un desorden para mí, porque ya no encuentro afinidad con muchas personas porque comencé a cambiar también mi visión y mi actitud. Entonces, por un lado está bien porque yo estoy trabajando sobre mí y estoy comenzando a ordenar mi vida. Por el otro lado tendré que enfrentar esa realidad de que las personas que me conocían de una manera me verán distinto y tal vez no me vayan a aceptar así como me ven con ese cambio, ¿no? Entonces, digo esto para saber a qué uno se enfrenta. Uno no puede cambiar la vida para bien de uno y pensar que los demás lo van a acompañar a uno sin de alguna manera, bueno, hacer algún tipo de objeción o tener algún cuestionamiento, y no son laderos de uno que van a caminar atrás sin decir nada. Entonces, tenemos que aprender a vivir una vida que en realidad se pueda llevar adelante en toda situación y con todos, respetando toda forma de vida, no tan solo la propia, ¿no? Sí. Daniel, hola. Sí. Bueno. Bueno, yo primero quiero pedir permiso, para si puedo opinar muy poco, prometo que muy poco. Después hay un comentario respecto a vos, que hablás y es un volcán de ideas, de valores, de experiencias, de todo. Y a veces no nos da el tiempo para pensarlo. Es demasiado. Cada palabra vale la tuya, no tengo duda. Mejor, ¿eh? No, no tengo Que duda. no lo Cada piense. palabra que escuché tuya vale. Pero necesitamos tiempo en nuestras mentes para madurarlo un poquito más de pausa. Entonces, ya de paso aprovecho, hago unos comentarios y capaz que descansamos un poquito la mente de esa barbaridad de volcán que sos. No sé, con permiso, ¿no? Por ¿Se puede? favor. Sí, sí. No, respecto a algunas cosas. Sí, no, chiquitito, prometo, 2 minutos. 2 cosas rapiditas, de lo que vos dijiste. Llevar o dejar, si llevamos o dejamos en la vida. No nos llevamos nada, dejamos, pienso yo. Es más importante dejar que llevar, no importa si somos eternos o no espiritualmente. Rapidito, navegar en nosotros mismos, que lo dijiste, parece fantástico. Somos libres de navegar y tenemos que navegar en nosotros mismos. La dualidad del bien y del mal, que le preguntó un joven acá atrás, es perfecto que exista el bien y el mal. Digo, la famosa imagen bíblica de Adán y Eva comiendo del árbol del bien y del mal, si no, no seríamos humanos, si no teníamos percepción de lo que es el bien y del mal. La muerte también, si no tuviéramos conciencia de que morimos, no lucharíamos en esta vida por seguir adelante, por ser mejores, por hacer nada. Porque igual paramos la bicicleta y seguimos dentro de 200 años, porque no nos morimos. Pero hoy sí tenemos conciencia de la muerte. La escuela de la vida. Natura no Salamanca. O sea, natura es una cosa, lo que vos traes. Y Salamanca no presta, como dicen. Vos vas a poder aprender mucho, pero si vos en tu naturaleza no sos capaz de querer aprender, no vas a aprender nada, por más universidades, por más millones de libros que leas. Si vos sacás el libreto cada vez que tenés que responder algo y buscás tu libreto, no, tenés que pensarlo vos. Eso es un poco... Digo, tengo un montón de cosas, pero acá me dieron 2 minutos, uso 2 minutos nada más. Pero pienso que de todo lo que hablas vos, hay millones de cosas para hablar. Y de lo último que dijiste, de la ira, no solo la ira, es uno de los pecados capitales que lo tenemos todos los días, eso nos aparece y lo controlamos con la respiración, con lo que sea, que es fantástico, eso que aportó esta muchacha, ¿no? Todos los pecados capitales los tenemos todos los días, están en nosotros. Y es de nosotros saber, no vamos a sacar el libreto, como dije, para ver cómo los controlamos, o cómo los manejamos, y cómo, para que sirvan de bien y no de mal. Nada más, pero no hablo más. Se me agotó el tiempo. Gracias. Gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Las caritas. Allá la señora. Voy a dar la vuelta para no pasar por la cámara, porque se está grabando para la web. Hola. Hola. A ver si se escucha bien ahí. La pregunta mía va orientada a cómo tenemos que responder cuando nos equivocamos en una reacción.
en esto de aprender a manejar el ego y los distintos aspectos del ego, cometemos errores y según el grado de aprendizaje que estemos, cómo vamos reaccionando. Pero a veces, bueno, nos equivocamos, cometemos fallas y a veces tenemos un poco la capacidad de entenderlo, reconocerlo y dar un paso atrás, decir, me equivoqué, sé que estoy mal, esta no era mi clase, tengo que ir para atrás a seguir aprendiendo otras cosas. Pero con lo que ya hice, con lo que ya me equivoqué, cometí en otra persona digamos, bueno, un dolor o una problemática o algo, no sé, decir, está vinculado el tema, la culpa con las cosas que hago, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Digo, simplemente es el karma del otro y lo dejo correr. ¿Qué hago? No. Uno tiene que rever todo lo que no ha sido visto con claridad para tratar de extraer el mayor conocimiento posible y enriquecernos con ese conocimiento para, a partir de ese momento en el que uno lo comprende y lo entiende, pueda seguir adelante poniendo en práctica lo que ha ido aprendiendo. Muchas veces, cuando uno vive una vida más siguiendo sus impulsos que su conciencia, cometemos errores, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta, justamente por vivir la vida de esa manera, luego de haber cometido el error de que lo hicimos. Pero lo hecho está y no lo puedo cambiar. Pero hay maneras de atenuar lo que he hecho. Hay que buscar la más apropiada, la mejor o todas las que estén a nuestro alcance para tratar de alguna manera de asumir eso que he generado. Si es una persona, pedir disculpas, reconocer. Pedir disculpas no cambia mi vida. Lo que cambia mi vida es tomar conciencia de lo que hice. Porque pedir disculpas a veces lo hacemos por quedar bien con la persona, no es porque hayamos entendido que está mal lo que hicimos, sino no queremos quedar mal con la persona. Entonces, no es no querer quedar mal, es entender que está mal lo que hicimos, primeramente. Y si está mal lo que hicimos, entonces pedir disculpas. Por ejemplo, si es posible pedir disculpas. Si es algo que quedó en el tiempo y no tengo contacto con la persona, si el problema fue con una persona, bueno, tal vez entonces entender y aprender de la situación. Yo comentaba en un momento que cuando uno empieza a vivir el presente, que es el tiempo en el que vivimos, siempre uno empieza en el presente a atender lo que en el presente se manifiesta en uno y en el entorno, y uno busca de interactuar de una manera que sea más constructiva y productiva por el bien de todos, no tan solo sacando o buscando provechos personales. Cuando uno está haciendo esto, comienza, si se quiere, a alinearse un poco más con la vida, siempre presente. Entonces, cuando uno hace esto, resulta ser de que empieza a ver que hay más tiempo del que uno necesita para hacer las cosas. Pero que haya más tiempo no quiere decir que es tiempo de descansar. Empezamos a disponer de un tiempo para hacer otras cosas. Yo lo entendí así y lo viví de esa manera y empecé en ese tiempo a acudir con mi memoria a la historia mía. Y empecé a ver muchas actitudes cerradas, equivocadas y confusas, ¿no? En donde hice y obré egoístamente. Pude aprender cosas que en su momento no supe ver, porque desde este presente miré hacia esa realidad pasada con otros ojos. Entonces podemos extraer enseñanzas de lo que sucedió. Hay algo que es una búsqueda bastante generalizada en las personas y tal vez no lo ordenan de esta manera, pero yo lo pongo en estas palabras. Es decir, están la mayor parte de las personas, muchas personas, tratando de saber antes de dar el paso si es el correcto. Es decir, tengo que seguir los pasos que me dicta el corazón. El sentido común, es decir, ese sentido a través del cual todos podemos sentir, ¿no? O ese amor el cual todos podemos vivir.
y de esa manera los pasos que vaya a dar están siendo dados siguiendo la inspiración de un sentido común o de un amor que nos unifica. Y los errores que pueda llegar a cometer serán mínimos comparados con los errores que vaya a cometer si estoy de alguna forma siguiendo los impulsos más egoicos presentes en uno, que bueno, como bien se marcaba hace un momento, son muchos los egos y van desfilando a lo largo del día buscando su oportunidad o siguiendo su número, depende de la situación. Entonces, simbólicamente la cruz, ¿no?, que los cristianos tienen muy presente, son los errores pasados, es lo que tenemos que cargar. Si somos buenos cristianos, no le podemos cargar esa cruz al amor, debemos cargarla a nosotros. Y con amor cargarla, es decir, el amor tiene que cargar la cruz, con amor asumir los errores pasados. Entonces, asumirlos con amor no es tan solo sentirse culpable y cargar una culpa y un dolor por ello, sino que hacerse responsable de lo que hicimos y aprender de lo que hemos hecho. Entonces, muchas veces somos nuestros propios maestros cuando estamos aprendiendo de lo que hacemos. Entonces, a medida que empecemos a seguir más el corazón, más los impulsos puros, trabajemos más para limpiar el corazón, estemos más atentos para ensuciarlo lo menos posible, contaminarlo lo menos posible, busquemos de poner orden, entendamos esto, empezará a resultar más fácil llevar esa cruz adelante en nuestra vida y no será tanto el dolor. Cuando uno reniega de la cruz, y lamentablemente en este mundo muchos cristianos hacen eso, aunque no lo quieran asumir, porque se la cargan a Jesús. Jesús no tiene por qué cargar la cruz a nadie. Es decir, el amor carga la cruz de aquel que se arrepiente, habiéndose hecho consciente de lo que hizo, y se compromete a partir de ese momento a no volver a cometer ese error. Entonces, el amor carga la cruz. Pero cuando uno hace esto, entonces siente alivio. Cuando uno no asume haber generado lo que ha generado y estar cargando esa cruz comienza a hacerse más pesada. Esa cruz comienza a entrar dentro de nuestra carne y a generarnos dolor, nos cuesta avanzar, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos acordando cada vez más y de a poco de la divinidad y estamos pidiéndole al cielo las cosas que el cielo siempre nos da, pero que ya las hemos perdido de vista. Entonces, somos la imagen y semejanza del Creador. En nosotros está la inteligencia para poder descubrir y distinguir todo lo que esté a nuestro alcance, lógico. Cuando uno comienza a caminar, siendo que hasta el momento no lo había hecho, su fuerza y su capacidad está limitada. Entonces su alcance no será mucho. Cuando uno comienza a ejercitarse, uno comienza a hacer ese ejercicio, va cobrando fuerza y puede sostenerse por más tiempo y puede hacerlo con mayor equilibrio y puede llegar y alcanzar a mayores distancias. Cuando uno hace esto, comienza de alguna manera a alterarle la vida a los demás. Porque nos creemos todos iguales y entonces ¿por qué alguien va más allá de donde van los demás? A ver, ¿cómo se van alterando las cosas en la medida que empezamos a hacer modificaciones en nuestra propia vida? Buscando el bien para nosotros, inclusive desde nuestro entendimiento, un mejoramiento en las relaciones que podemos tener con los demás, como tal vez desde fuera se puede ver de una manera totalmente diferente o hasta opuesta. Entonces, el dolor que se vaya a generar a partir de lo que hacemos, sea que se lo generemos a otro o que se genere o exista en nosotros por lo que hicimos, por un reconocimiento, tengo que aplacarlo de alguna manera viendo con amor la situación. Y sé que muchas cosas he hecho sin darme cuenta de lo que hacía. ¿Y por qué? No fue la intención de ocasionar un mal, sino que tan solo miré egoístamente en la vida, buscando para mí
lo que quería, sin ver las consecuencias que para los demás tenía esa búsqueda en la que iba, ¿no? Entonces, a ver, un poco más de compasión también hacia la propia vida de uno, que no es perdonar lo que hicimos, porque lo que está mal, no importa que haya pasado el tiempo que ha pasado, está mal. Entonces, no tiene que volver a ser y tengo que cambiarlo, tengo que mejorar. Bueno, esto depende de mí y de la atención que pongo. Sentir culpa y cargar con esa culpa no cambia lo que he hecho. Entonces, hay personas que se encierran en esa culpa y en ese dolor porque sienten que de esa manera están pagando lo que hicieron. No, si lo hice mal y lo puedo cambiar, modificar o rehacer y hacer bien, es lo que tengo que hacer. No basta con sentir solo culpa. Entonces, pedir perdón, pedir disculpa no quita lo mal que he hecho. No basta con eso, ¿no? Es decir, lo que cambia mi realidad es asumir lo que he hecho y tomar conciencia de lo que esto significa. Si no puedo lidiar con este dolor, bueno, es entonces que tengo que buscar de hacer silencio en lo posible con lo que hace la expresión de mis sentidos, para poder encontrar esa paz y tener claridad. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Somos imagen y semejanza del Creador. Somos creadores en potencia, en esencia. Cuando podamos entender esto y a la vez asumir que somos creadores, que no somos conscientes de nuestra divinidad y con libre albedrío, la creación que podamos llevar adelante dentro de un mundo inconsciente en el que vivimos y con libertad para elegir hacia dónde dirigir nuestro trabajo, vamos a ver que somos generadores de mucha complicación, ¿no? de mucho dolor. Lo podemos revertir analizando más lo que estamos haciendo. No tiene por qué pagar el cielo por lo que uno hizo inconscientemente. No tiene por qué el amor estar cargando la cruz que me corresponde cargar. Cada quien con lo suyo. Pero que de hecho a la humanidad se le dijo esto, ¿no? El que quiera estar conmigo, cargue su cruz y sígame. No sé por qué piensan que cargan la cruz. Un maestro cuando viene al mundo carga la cruz del mundo, porque no pertenece al mundo. Eso es así. Entonces tiene que cargar con la cruz de ser un hombre, con todas las limitaciones que eso trae. Pero digo, hay cosas que hay que entender que están ocultas dentro de lo que se ve. Entonces, un maestro, y más un maestro de maestros, le da enseñanza a maestros, le da enseñanza a ángeles, le da enseñanza a hombres. Cada uno de nosotros tenemos que saber tomar de la vida, de las enseñanzas, lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, saber aplicarlo a nuestro diario vivir, la parte que nos corresponde. Parte del peso de esa cruz, de ese dolor, de esa culpa, de la responsabilidad que sentimos, está agregada más allá de lo que en realidad necesitamos, porque tomamos mucho de la vida que no nos corresponde. Y Dios es justo, no hay de más para nadie. Y entonces cuando estoy tomando lo que no me corresponde, estoy tomando algo que no es para mí. Cuando tomo algo que no es para mí, no es lo mejor para mí. Y entonces luego vivo y convivo con esto que resulta ser un peso, una carga, que se manifiesta muchas veces en forma de confusión, de dolor, de malentendido, de duda, ¿no? No es la idea del Padre de que vivamos así. Entonces, todo lo que pueda cambiar mirando hacia atrás, a partir de haber reconocido un error, tengo que buscar todos los medios posibles para ayudar a cambiar y a revertir, y pidiendo disculpas. No puedo cambiar lo que pasó, puedo cambiar lo que soy y mi comportamiento y mi actitud en la vida. No voy a poder cambiar lo que soy si no tomo conciencia de que lo que fui o lo que hice estuvo mal. Y cómo cambiar esto, cómo revertirlo. Entonces, aprender de esa situación nos va a aliviar mucho en el dolor que sentimos por lo que hemos estado haciendo. Si no, bueno, es como un ciclo sin fin. Cuando siento dolor por lo que hice, entiendo que de alguna manera me concienticé de haber hecho un mal, pero luego no tengo la voluntad
para hacer las cosas bien y vuelvo a hacerlas mal. Y otra vez siento el dolor y siento el arrepentimiento y pienso que con el arrepentimiento me he ganado la luz otra vez para seguir adelante, pero en definitiva se necesita de voluntad para trabajar, hay que poner orden, ¿no? Hay mucha enseñanza oculta, como dije, en hechos hasta bíblicos, y que uno tiene que aprender a ver y a sacar y a extraer y aprender, ¿no? de estas enseñanzas que están ocultas. Una, porque estamos hablando de esto hace un rato, los egos, está, por ejemplo, en el momento en el que Jesús va al templo a hablar, y cuando va a hablar se encuentra con los mercaderes dentro del templo, y ¿qué es lo que hace él? Se relata. Dice que se hace de un látigo, y con ese látigo corren los mercaderes del templo, ¿no? También figura que hasta los discípulos pensaron que el maestro enloqueció, porque de pacífico que venía, que iba a hablar al templo, hizo algo que no estaban acostumbrados a ver, que agarró un látigo y corrió a los mercaderes, le tiró todas sus mercancías. Es dentro del templo en donde él se iba a expresar. El amor se debe de expresar dentro del templo. Si dentro del templo están los mercaderes comerciando con sus mercancías, los egos, es difícil escuchar y recibir con claridad la palabra del maestro. Entonces tiene que ponerse un orden. ¿Qué es el látigo? La voluntad. Hay que hacerse de voluntad para poner orden. Nos podemos pasar hablando el resto de vida de cada uno de nosotros de esto y vamos a salir todos sonriendo por lo que escuchamos. Pero lo que nos trae una alegría verdaderamente sustentable, que se puede sostener en el tiempo, es los trabajos personales, ¿no? El estar escuchando, ¿no? Estas cosas. Entonces, hay que agarrarse de esa voluntad. La voluntad está presente en todos y la voluntad tiene mucho más fuerza que lo que nadie imagina, solamente que pocos la alcanzan porque pocos tienen en claro en dónde aplicar esa fuerza. Hay mucha confusión, hay mucha duda, hay mucha influencia externa para hacer lo que hay que hacer. Hay mucha creencia y eso parece ser un logro. Creer es dudar. Uno solo está seguro cuando vive, y cuando uno vive no cree, afirma. Uno se afirma en sus logros, no se afirma por encima de nadie, se afirma en sus conquistas, y eso a uno le trae seguridad. Y cuando uno tiene seguridad de hacia dónde va o de que va por el camino correcto, sabe dónde aplicar esa fuerza de voluntad, ¿no? Entonces esa fuerza de voluntad aplicada en ese camino que uno está siguiendo con conciencia acelera ese proceso. Bueno, acelerar el proceso de la búsqueda de la sabiduría nos conduce a la cima de la montaña. Pero miren, el sabio está solo allá arriba. Es decir, cuántas cosas hay que dejar. Es decir, hay que entender todo ese proceso y todo ese mecanismo. Uno no se puede llevar a la cima de la montaña, el aire acondicionado, el equipo de sonido, el televisor y todas las amistades y la familia. Bueno, son cosas que uno va dejando de camino. Los desapegos, ir cortando todos esos lazos, que no es desamor. Controlar las emociones no es perder las emociones. Entonces, es todo un trabajo constante de atención en el presente. ¿De qué manera puedo yo aprovechar mi presente si no es a través de estar atentos? Yo puedo estar atento desde el ego, como hablábamos o escuchábamos hace un rato, siempre hay un ego de turno presente y son muchos, entonces yo puedo estar atento desde el ego y desde el ego prestar atención y ver tantas cosas que hay en el mundo que a mi ego le pueden caer en gracia. Pero también soy un ser que posee cuerpos y tengo una personalidad a la cual están agregadas los egos. Pero no soy ni esos egos ni mi personalidad. Tengo un alma, pero soy un ser. Entonces, si mi conciencia se centra en el ser que soy la imagen y semejanza del Creador. Soy luz. Yo me lo imaginaba así en mi caso, ¿no? Es una luz muy pequeña, pero aún en lo pequeño está representado todo. Y aún en lo pequeño, dentro de lo pequeño, todo es claro. Y eso es lo que quiero expandir, ¿no? ¿Y cómo uno se expande en esa luz? Buscando conocer.
enfrentando los temores, enfrentando los problemas, resolviendo. Todo problema que resuelvo deja de ser tal. Entonces sigo adelante llevando cada vez más soluciones y teniendo menos problemas. Entonces voy muriendo en el defecto. Sé que soy una persona que tengo muchos, pero también tengo virtudes. ¿A qué le voy a prestar atención? Entonces, ¿qué voy a estimular? La virtud. ¿Qué debo combatir? El defecto. Lo podemos entender, son palabras que se pueden entender, pero lo que hace la diferencia es definirse a hacerlo. Con entenderlo no basta. Entonces, no es tan solo ir y pedir disculpa a Dios por los errores que cometí, volver a cometerlo tantas veces como le pediré disculpas. Tengo que cambiar mi actitud y hacer algo verdaderamente constructivo. Repito lo que decía en un momento, es decir, a Dios no le preocupa tanto que ignoran sus hijos, lo que más le preocupa es que lo poco que saben no lo ponen en práctica. Es decir, uno no puede hacer nada con lo que ignora, hay que hacer algo con lo que se sabe. Entonces, han venido maestros al mundo a dar enseñanza y se han puesto a adorar al maestro en lugar de tomar la enseñanza e incorporarla en sus vidas. Entonces, a ver, traten de ponerse. ¿Tiene sentido enviar a la tierra seres que vienen a hablar y las personas se ponen a adorar y no escuchan lo que están diciendo? Y lo que cambia su vida es la palabra, hecha carne. Es decir, con entendimiento poner de manifiesto lo que en la conciencia en este momento se convirtió en luz, ¿no? Bueno, Daniel, ya es la hora, tenemos que entregar la sala. Quería decir unas palabras. ¿Cómo no? Que solo agregar una cosita en lo que dijiste. ¿Cómo Que, no? por ejemplo, si nosotros hicimos algo malo, antes de cambiar, de ir a pedir disculpas, si lo deseas, disculparse a uno mismo y así después actuar diferente. Y si alguien nos hizo algo malo, no ir, decirle te disculpo, sino disculparlo adentro de uno sin sentir, guardar rencor, ¿no? Y otra cosita del templo es que es imposible no estar adentro del templo. Todo es el templo adentro de uno mismo y todo el mundo exterior es el templo. Bueno. Imagínense, Perdón. porque lo saben, que hay grados dentro del aula y hay grados de conciencia dentro de cada alumno, dentro de cada aula. Y aún así un discípulo es un grano de arena comparado con el océano que es un maestro. Entonces, solemos tener visiones muy limitadas de acuerdo a nuestras capacidades, que muy limitadas no es menos que lo de nadie, es la nuestra. Cada uno está en su lugar, pero digo, no se cierran las puertas a lo que es posible. Yo conozco, vivo en otra realidad, que sé que no la accede cualquiera. No soy ni más ni menos que nadie, estoy en el lugar que me corresponde. En un momento me lo recordaron y me lo marcaron, que venía con el fin de traer esa claridad. Luego tuve el trabajo de tomar conciencia y recordar. Empecé recordando mis vidas y me marcaron mi condición de conciencia para hacer lo que estaba haciendo. Cuando uno mira desde un lugar más elevado del que se encuentra, porque he pasado por eso, vivo en el mundo que vivimos todos, no vivo en ningún otro lugar distinto, pero les pongo la imagen. Si uno está al nivel de todos los demás en la calle, va a ver, a considerar, a amar y a relacionarse mejor con los que están más cerca, porque no ve mucho más allá de eso. Podemos estar en medio de una multitud, pero quien está más cerca es de alguna manera con quien me resulta más fácil interactuar. Cuando uno se eleva en amor por encima de ese nivel en el que estaba y también por encima de aquellos que no hacen esa elevación, uno entonces ve mucho más allá. Cuando uno se eleva un poquitito más, comienza a ver de alguna manera el destino que cada uno dibuja para sí. No es que esté dibujado y escrito, sino que se ve por dónde camina y hacia dónde se dirige. Esto está al alcance de todos. Es decir, cuando uno se eleva, uno puede ver con claridad. Digo, la percepción esta, no hay gente que dice, Dios tiene escrito porque sabe lo que va a pasar, porque no.
es que desde arriba se ve lo que se está haciendo, ¿no? Les dibujo una visión que suelo hacer con frecuencia. Desde la Tierra miran durante la noche hacia el cielo y ven puntitos de luz en un cielo oscuro. Cuando se mira hacia la Tierra es muy parecido. Está muy oscura con algunos puntitos de luz. Hay pocas conciencias que se están destacando y saliendo por fuera de ese cascarón de ego que les envuelve, ¿no? Entonces, digo, expándanse, no se limiten. Es decir, respeto porque es la visión, porque lo he pasado, porque lo entiendo, porque es así. Pero no nos limitemos. Dios no tiene límites. Esta creación que parece enorme desde este punto de arena en el que el humano vive es muy pequeña vista desde fuera. Es decir, la vida está presente en todas partes. Por cada persona que está en este mundo hay un ángel que le custodia principalmente como chispa y hay ángeles que le asisten y están siendo cuidados constantemente. Y constantemente en estado de meditación están a través de la intuición tratando de llegar el cielo al corazón de cada uno. ¿Qué más el cielo puede hacer? Y hoy, en estos tiempos que está viviendo la Tierra, como ayer hablaba en la conferencia de ayer, han descendido a la Tierra cantidad de seres que, y se los puedo decir porque conozco, que ni habían venido a la Tierra inclusive, pero han bajado prácticamente todos, y la humanidad no merece un maestro, porque no son discípulos. Solo cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, y no son discípulos. Son personas que viven buscando llenas de confusión, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? No es un castigo, ni es amenaza, ni es presión, sino que ¿cuál es la utilidad de que el cielo exprese lo que tiene para expresar si desde sus limitaciones se ponen barreras? Entonces, al cielo no se le pueden poner barreras, ¿no? Pero uno no las acepte y no las tenga. Entonces, tenemos la visión que tenemos cada uno y desde ese lugar hay que dar un paso adelante para que nuestra visión se vaya ampliando. Pero abrámonos. El maestro es un océano. Bueno, y como dijo algún maestro, con profundidades para todos desconocidas. Entonces, es muy complejo y profundo. Digo, abrámonos a eso. Abrámonos a eso porque eso es lo que nos espera. La realidad supera, si se quiere, la suma de todas las imaginaciones de todos juntos. Es decir, es muy rico en vida toda la creación, ¿no? Y hay, bueno, una realidad que nos espera en la medida que salgamos de la limitación que tenemos para ver las cosas a través de nuestros sentidos. Los sentidos están limitadamente desarrollados para entrar en contacto con lo material, pero hay sentidos superiores que hay que desarrollar, hay clarividencia que se va alcanzando aún en los planos superiores para poder percibir y ver las cosas como son y para poder entrar en contacto con esa realidad. Hay una realidad que el hombre no podrá entrar en contacto con Dios hasta que no esté en silencio, porque Dios en el silencio se expresa. Entonces, ¿qué es hacer silencio? No es solo callarse la boca, es serenar un poco la mente. Serenando la mente no hay emociones que estén impulsando al cuerpo a estar en actividad y en movimiento. Silencio, serenos. Y en ese silencio el Padre puede expresar. ¿Por qué lo hace en ese momento? Porque tenemos un libre albedrío y Él lo respeta. Y Él no va a ir en contra de nuestro libre albedrío. Y si no elegimos con nuestra voluntad hacer su voluntad y seguimos desde nuestra voluntad buscando lo limitado, bueno, nos vamos a quedar en el tiempo y en la escuela repitiendo clases y cosas, ¿no? Todos han aprendido muchas cosas, aunque la mayoría no recuerde, y todo eso se almacena en el espíritu. Y todo eso que está almacenado en el espíritu sale a la luz de cualquier ser, a la luz de su conciencia, cuando uno alinea sus vehículos en el presente en el que vive. Es que se pone en sintonía.
Entonces, no llega el recuerdo de la vida pasada, sino que llega la conciencia de lo aprendido. Y eso se vuelve útil en mi diario vivir para poder llevar adelante tantas situaciones que a veces parece que la vida no me preparó para enfrentar. Y bueno, muchos habrán pasado esa experiencia, ¿no? Resolviendo cosas y haciéndolas sin haber estado preparados, como con cierta facilidad. Bueno, el ser tiene mucha más formación de lo que pensamos, ¿no? Perdón, gracias. Muchas